Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan este lunes 5 de enero. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Nicolás Maduro comparece ante un juez de Nueva York y se declara no culpable de los 4 cargos criminales que enfrenta. Además, el presidente Trump descarta enviar tropas a Venezuela si la vicepresidente Delcy Rodríguez coopera con los intereses de Estados Unidos tras la captura de Maduro. Y venezolanos en todo el mundo celebran la caída del narcoterrorista Nicolás Maduro y enfrentan a los grupos de extrema izquierda que piden la colaboración y liberación del narcodictador. Esto y más en Voz News, que comienza ahora. Nicolás Maduro llegó este lunes al Tribunal Federal del Sur de Nueva York para su primera comparecencia ante un juez acompañado de su esposa Cilia Flores. Ambos fueron trasladados desde la prisión federal metropolitana de Brooklyn hasta un campo en las afueras de la ciudad donde abordaron un helicóptero bajo estrictas medidas de seguridad. Desde allí, un convoy compuesto por 5 vehículos y escoltado por un amplio despliegue policial los condujo hasta la sede del tribunal. Imágenes mostraron que Maduro, custodiado por agentes de la DEA, descendió del helicóptero en evidente dificultad y necesitó asistencia para subir al vehículo blindado que finalmente lo llevó al juzgado federal, donde se declaró no culpable de los cargos y rechazó salir bajo fianza. Su próxima comparecencia en corte está programada para el 17 de marzo. Y Nicolás Maduro, capturado en la madrugada del sábado en una operación militar estadounidense, se enfrenta a cargos penales en Manhattan, donde los fiscales federales le tienen en el punto de mira desde hace años. El número uno de estos cargos es narcoterrorismo y narcotráfico, acusado de liderar una organización de narcotráfico que abusa del pueblo venezolano, facilitando la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. También conspiración, se le acusa de conspirar con otros funcionarios para facilitar el tráfico de drogas. Uso de armas, implicado en el suministro de armas de grado militar a las FARC colombianas. Corrupción, abuso de poder para corromper instituciones venezolanas, incluyendo el ejército, inteligencia y justicia para fines ilícitos. Y para analizar estos cargos y el proceso judicial que enfrenta Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, hacemos contacto con el abogado litigante en casos criminales y de inmigración, Roger Asmar, desde la ciudad de Nueva York. Abogado Asmar, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Según estos cargos que acabamos de ver, ¿cuál podría ser la sentencia de Maduro de ser declarado culpable y de qué depende? Vida en cárcel. En estos momentos, Nicolás Maduro y su esposa están enfrentando una sentencia que podría ser vida. Para el resto de sus vidas, pasar su vida en la cárcel. Ahora, todo depende del desenvolvimiento del caso, todo depende de las evidencias que van a ser presentadas por parte de la Fiscalía y también algo muy importante, depende si Nicolás Maduro y su esposa llegan a un arreglo junto con sus abogados defensores con la Fiscalía para evitar tener que ir a un juicio. Ahora, si él decide irse a un juicio y el jurado en este caso lo consigue culpable, pues la sentencia que le va a dictaminar el juez, te puedo garantizar que podría ser hasta vida en cárcel, solamente si es que se va a juicio. Si llega a un arreglo con la Fiscalía, podría de repente tener una sentencia que la va a decidir el juez dependiendo de los cargos y dependiendo de las evidencias presentadas antes de llegar a ir a un juicio. Abogado, una de las preguntas que muchos tienen en este día es por qué declinó la opción de tomar libertad condicional el día de hoy al declararse inocente de todos los cargos. Era imposible que el día de hoy el abogado defensor esté o estuviera preparado para presentar documentos a favor de Nicolás Maduro y de su esposa para poder pedir una fianza. El proceso de fianza en los casos federales es totalmente diferente al proceso de fianza en un caso estatal. Un caso de fianza federal requiere muchos documentos de soporte, firmas y patrocinios de personas allegados a Nicolás Maduro, a familiares, amigos que quieran firmar a favor de él, el cual sabemos que todas las personas que rodean a Nicolás Maduro son personas que probablemente están acusadas de narcotráfico, entonces no serían personas que podrían aportar algo para el caso de Maduro. Solo la defensa tomó la decisión correcta de no ni siquiera intentar pedir una fianza, el cual te digo honestamente, si la piden luego, que lo pueden hacer cuando ellos quieran, te puedo garantizar que el juez nunca le daría fianza a Nicolás Maduro,
debido al tipo de cargos que está enfrentando y debido a que podría ser un prófugo de la justicia, se podría escapar si es que le llegaran a dar fianza. Ahora, se dice que el abogado Barry Pollack, defensor de Julian Assange, es el abogado de Maduro. ¿Cuál podría ser la estrategia de su defensa? Bueno, mira, en estos momentos ni él estaría preparado para tener una defensa, porque primero tendría que esperar a que la fiscalía entregue las evidencias que están obligados a entregarlas. En estos momentos lo único que existe ahora es una acusación escrita, más no hay evidencias. Las evidencias serán presentadas durante el desarrollo del caso. Una vez presentadas estas evidencias, ya el abogado tendría que estar preparado para poder defenderse, tener la estrategia correcta. Pero algo muy importante, en la mayoría de los casos federales, una de las pruebas eficaces, contundentes, es la presentación de testigos que vienen y declaran en contra del acusado, sería en contra de Nicolás Maduro. Estos testigos probablemente son personas que participaron en esta conspiración, que también fueron arrestadas y que probablemente llegaron a un acuerdo con la fiscalía Claro. y ahora van a ser testigos. Entonces eso es algo que tendríamos que ver, a ver si va a ser esto parte de este proceso. En ese sentido, esa era mi próxima pregunta para usted, porque de acuerdo a la acusación, ya anteriormente, tanto los Chapitos como algunos otros narcotraficantes que se encuentran ya bajo custodia de los Estados Unidos y que decidieron alcanzar acuerdos con la Fiscalía de los Estados Unidos, colaboraron y presuntamente ellos brindaron información del involucramiento de Nicolás Maduro en el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Sobre lo que usted ha leído en estos reportes, abogado, ¿es esto correcto? ¿Qué es lo que tendría la Fiscalía en sus manos que usted considera que serían las pruebas más fuertes y contundentes en este caso? Claro, pues eso es totalmente cierto lo que tú acabas de decir. No me sorprendería si la fiscalía estaría lista y dispuesta a traer a alguno de los chapitos como parte de testigos para venir y declarar en contra de Nicolás Maduro de las operaciones y los acuerdos que llegaron entre ellos. E inclusive, señoras y señores, hasta el Chapo usado para venir a declarar aquí. Lo que pasa es que el Chapo ya fue declarado sentenciado a vida en cárcel. Entonces no estaría él en su mejor interés venir y declarar en una corte abierta en contra de Maduro porque no le va a reducir su sentencia de vida en cárcel a por lo menos a 30 años. Puede ser, todo es posible, lo dudo, pero los chapitos sí serían unas personas totalmente disponibles para llegar a un mejor acuerdo en la sentencia de ellos, en venir y declarar en contra de Maduro. Y también existe otro venezolano que fue capturado el año pasado y se encuentra ahora ya, fue hasta sentenciado o está a punto de ser sentenciado, no recuerdo, donde era también parte de la conspiración, era venezolano y trabajaba Así es. con Maduro. Entonces El podría Pollo ser también otro Carvajal, me testigo. imagino que se refiere al Pollo Carvajal, ¿no? Que de hecho recientemente envió una carta abierta al presidente de los Estados Unidos. Quisiera preguntarle rápidamente sobre el juez asignado para llevar este caso, es el juez Alvin Hellerstein. ¿Qué récord tiene este juez y cómo cree, cuál es su estrategia en los casos que juzga este juez? Bueno, mira, sí, bueno, no es un juez fácil, es un juez que ya es de cierta edad, pero los jueces, bueno, independientemente del caso, independientemente de ser una persona conocida como Maduro o puede ser una persona que no es famosa, no es conocida, eso tiene que ser imparcial, son totalmente imparcial y el juez, perdón, realmente un poder caso únicamente si Maduro decide irse a un juicio. Recuerda que si Maduro, los abogados defensores llegan a un acuerdo con la fiscalía, el 99% de los casos, cuando se llega a un acuerdo entre los abogados defensores y la fiscalía, el juez procede y acepta ese acuerdo en conjunto que se hizo y él Claro. simplemente procede con ese. O sea, habría que ver cómo se desarrolla el caso. Claro, y finalmente en 10 segunditos, si decide irse a juicio, ¿cuánto podría tardar ese juicio? Al menos en comenzar. Oh, mucho. Estaríamos hablando, por lo menos ese juicio no comenzaría de aquí a mínimo 6 meses hasta un año para poder llegar a decidir y comenzar este proceso de juicio. Pues estaremos muy pendientes a ello. Abogado Roger Aznar, queremos agradecerle muchísimo el haber estado con nosotros para hablar de este importante caso. Un placer. Y el presidente Donald Trump lanzó una dura advertencia a la nueva presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, si no coopera con los intereses de la actual administración tras el arresto de Nicolás Maduro. Mientras tanto, hoy en el Congreso fue entregado un informe detallado de la operación llevada a cabo en Caracas. Nuestro corresponsal, Juan Esteban Silva, nos tiene el informe desde la capital del país.
Hola, Karina, televidentes de Voz News. Mucha atención porque el Congreso de los Estados Unidos recibió hace pocas horas un informe detallado precisando la operación Determinación Absoluta, que recuerden ustedes, pues terminó con el arresto de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, trasladados bajo custodia a Nueva York. Así que Capitol Hill presenciando al secretario de Estado Marco Rubio, al secretario de Guerra Pete Hegseth, entregando los detalles de esa operación que para el presidente Trump y toda la administración fue absolutamente impecable. Ahora bien, desde el Air Force One, ayer el presidente Trump, mientras regresaba a Washington, aprovechó para enviar un mensaje. Dijo que Estados Unidos está al mando de Venezuela, que su gobierno quiere recuperar y estabilizar a ese país, arreglar el tema del petróleo, organizar elecciones libres y que si las autoridades venezolanas no se comportan como Washington desea, podría haber, mucha atención, una segunda acción militar. Miren ustedes. I just say that she will face a situation probably worse than Maduro, because you know Maduro gave up immediately. So she could also. He raised his hand, he gave up, and he did the right thing, but he gave up. So we were so effective, and it was so fast and violent. It was very violent, but we were so effective. He raised his hands, he gave up. Se busca asegurar el petróleo venezolano, la zona estratégica del Caribe para Estados Unidos y supervisar la transición política democrática en Caracas. Pero el presidente Trump también aprovechó para enviar un mensaje al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Después de que, recuerden ustedes, incluso en una respuesta que me dio hace unas semanas, cuando decía que Petro era el siguiente, pues fue un paso más allá. Lo califica a Gustavo Petro como un enfermo. Miren ustedes. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long, let me tell you. What does that mean? He's not going to be doing it very long. He's not doing it very long. He has cocaine mills and cocaine factories. He's not going to be doing it very long. So there will be an operation by the U.S. It sounds good to me. Así que vean ustedes cómo el presidente Trump deja abierta la puerta a una operación militar en Colombia, pero también arremetió contra Cuba. Dijo que la isla está próxima a caer, así como lo escuchan, miren. Cuba is ready to fall. You know? Yes. Cuba looks like it's ready to fall. I don't know if they're going to hold out. Was there a final But straw? Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela, from the Venezuelan oil. They're not getting any of it. And Cuba literally is ready to fall. And you have a lot of great Cuban Americans that are going to be very happy about it. Cabe recordar que el secretario de Estado Marco Rubio ha insistido en que la razón por la que no se está hablando de María Corina Machado o de Edmundo González, pues simplemente es porque ellos tienen un plan a corto y mediano plazo en el que seguramente se evaluarán varias opciones. El presidente Trump ayer decía que no él directamente, pero su equipo ha tenido la oportunidad de conversar con Delcy Rodríguez. Sin embargo, el discurso de la administración Trump sigue siendo bastante intenso mientras Nicolás Maduro comparece ante la justicia de los Estados Unidos en una corte en la ciudad de Nueva York. La Casa Blanca confirmando también conversaciones, por último, entre el presidente Trump y varios senadores y líderes del Congreso, incluidos miembros del Comité de Relaciones Exteriores, para revisar ese desarrollo de las operaciones. El presidente Trump los ha tenido al tanto después de lo que pasó, el presidente Trump presenciando esa operación desde su casa en Mar-a-Lago, en la Florida. Es la información desde Washington. Para Voz News, Juan Esteban Silva. Gracias, Juan Esteban. Y 32 cubanos fallecieron durante el operativo de las fuerzas estadounidenses que culminó con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. Así lo informó el domingo el régimen castrista. En un comunicado leído en la televisión nacional, el gobierno cubano admitió que los uniformados, todos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias o del Ministerio del Interior, cumplían misiones en Venezuela a solicitud de órganos homólogos de ese país. Diversos analistas aseguran que Maduro contaba con un anillo de seguridad con miembros cubanos que protegían al dictador las 24 horas del día. Y a propósito de la captura de Maduro, el dictador cubano Miguel Díaz-Canel salió a defender al régimen madurista, catalogando el operativo estadounidense en Venezuela de ilegal. Escuchemos parte de su discurso. Estamos dispuestos a dar hasta nuestra propia sangre, hasta nuestra propia vida, pero a un precio muy caro. Solo puede llamarse cobarde, criminal y alevoso el ataque de madrugada a un pueblo pacífico
y noble. Cuba y Venezuela han tenido una relación estrecha desde el gobierno de Hugo Chávez, con cooperación en materia energética y de seguridad, retando al gobierno estadounidense con alianzas con países enemigos de los Estados Unidos. Y mientras casi todos los republicanos han celebrado públicamente la decisión del presidente Trump de capturar a Nicolás Maduro, del lado demócrata, las críticas no se han hecho esperar. Vanessa Vallejo nos cuenta las reacciones en el Congreso tras este hecho histórico. Vanessa. Hoy en el Partido Republicano el ambiente es de celebración tras la exitosa operación que condujo a la captura del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. Sin embargo, del lado del Partido Demócrata el ambiente es otro, y es que las críticas al presidente Donald Trump no se han hecho esperar. Empezando por los más extremos del partido, Zohran Mamdani, el alcalde de Nueva York, posteó lo siguiente en su cuenta de Twitter: atacar unilateralmente a una nación soberana es un acto de guerra y una violación del derecho federal e internacional. Mientras tanto, Alexandria Ocasio-Cortez ha dicho lo siguiente: no se trata de drogas. Si lo fuera, Trump no habría indultado a uno de los mayores narcotraficantes del mundo el mes pasado. Se trata de petróleo y de un cambio de régimen, y necesitan un juicio ahora para fingir que no es así, sobre todo para desviar la atención del caso Epstein y del vertiginoso aumento de los precios de la atención médica. El liderazgo demócrata en el Congreso, aunque un poco más moderado que estos extremos, también ha levantado sus críticas al presidente. Veamos al líder demócrata en el Senado, el senador Chuck Schumer. Do you think it's a good thing that Maduro has been removed from office? Look, Maduro is a horrible, horrible person, but you don't treat lawlessness with other lawlessness, and that's what's happened here. Los republicanos, mientras tanto, se han unido a la celebración de millones de venezolanos por la captura de un dictador narcotraficante. Veamos al senador Lindsey Graham explicando por qué todos los americanos, incluyendo los demócratas, deberían estar celebrando esta operación. He's going to clear our backyard of a drug caliphate, countries run by narco-terrorist dictators who murder, rape, send drugs into our country to kill thousands of our citizens. To my Democratic friends, you should be celebrating this. When bin Laden went down, I was the first to applaud President Obama. This was one of the most sophisticated military operations in the history of the country. What they were able to do was amazing. They knew we were coming. We had a good part of the Navy, and they were able to capture this man alive. No military in the world could have done it, and as to this commander-in-chief. Pues los republicanos además han tildado la posición de los demócratas como hipócrita al prestarse para defender a un tirano que ha causado el exilio de millones de venezolanos y que ha llevado a un país entero a la pobreza extrema. En otro tipo de información, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, anunció hoy que retirará su candidatura para un tercer mandato en medio de fuertes críticas por el manejo del escándalo de fraude masivo en los programas de asistencia social del Estado. Walz, quien también fue el candidato demócrata a la vicepresidencia en 2024, afirmó que la jugada política de sus opositores republicanos está dificultando enfrentar el problema. El gobernador explicó que tras reflexionar con su familia durante las fiestas, concluyó que no puede dedicarle por completo su energía a una campaña electoral. Señaló que cada minuto invertido en defender sus intereses políticos sería un minuto que no podría dedicar a proteger a los habitantes de Minnesota, de los criminales que se aprovechan de nuestra generosidad y de los cínicos que se aprovechan de nuestras diferencias, señaló el gobernador demócrata. ¿Qué le parece? Así nos vamos a la pausa comercial. Miles de venezolanos en todo el mundo salieron a celebrar la captura del dictador Nicolás Maduro. Ya volvemos con esto y mucho más aquí a Voz News. Si estás pasando por ansiedad o depresión, no tienes que enfrentarlo sola. Con Voz Salud tienes acceso ilimitado a terapia y consultas médicas virtuales o en persona y a más de 400 medicamentos, incluyendo los que tratan la salud mental, totalmente gratis. El apoyo comienza desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y empieza a sentirte mejor, mucho más pronto.
Miles de venezolanos en todo el mundo, en ciudades como Bogotá, Buenos Aires o Madrid, salieron a las calles este fin de semana para celebrar la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Colombia, el país que ha recibido a más venezolanos desplazados por el régimen madurista, registró varias manifestaciones en las ciudades más importantes de ese país, celebrando el fin de Maduro en el poder. Mientras que en España, en donde viven más de 500,000 de venezolanos, se produjo una de las manifestaciones más grandes en apoyo de la libertad de Venezuela. Más de 8 millones de venezolanos escaparon de la dictadura de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, una de las migraciones más grandes en el mundo. Hoy está más cerca de lograr la libertad en su país. Y aquí en Estados Unidos, en el estado de Florida, la diáspora venezolana se hizo presente también para celebrar la captura de Nicolás Maduro. Desde Miami, Laura Artala nos tiene los detalles de cómo se vivió ese momento. Laura. Sí, Karina y amigos de Voz News, decenas de venezolanos se congregaron en la ciudad de Doral, aquí en Miami, convocados por el partido político 20 Venezuela de María Corina Machado para celebrar la captura de Nicolás Maduro. Desde el exilio ellos expresaron lo que muchos dentro de Venezuela no pueden debido a la persecución, en una jornada marcada por la emoción y el sentimiento de justicia, compartida incluso también con otras diásporas que interpretan este hecho como un golpe directo a la impunidad. El sur de Florida volvió a convertirse en un punto de encuentro del exilio venezolano. Convocados por el partido de María Corina Machado 20 Venezuela, ciudadanos de esa nación se manifestaron con banderas, consignas y música para celebrar una noticia que por años muchos creyeron inalcanzable: el arresto de Nicolás Maduro. Una jornada marcada por la emoción y la esperanza, como lo expresó la directora del Comando 20 Venezuela en Estados Unidos, María Teresa Morín. Entendemos que hay que trabajar coordinadamente porque sin la administración y sin la decisión política del presidente Donald Trump, a pesar de todo el duro trabajo que hemos hecho todos los venezolanos, esto no hubiera ocurrido. Súper, no sabemos qué va a pasar ahora, pero tenemos esperanza por la primera vez en mucho tiempo. Las actividades en la ciudad de Doral contaron con la presencia de representantes locales como la alcaldesa Cristi Fraga y el concejal Rafael Pineiro, quienes han acompañado a la comunidad venezolana en Florida. Estamos celebrando aquí hoy con los venezolanos. Ayer, hoy, no hemos dormido, la verdad. Mucha emoción porque se está viviendo justicia y eso es algo que por mucho tiempo han luchado los venezolanos de poder vivir una oportunidad de ver la justicia pagada por una persona que causó mucho daño a muchas personas. Maduro ya es historia y le damos la bienvenida oficial a los Estados Unidos. Incluso dije que es el venezolano que más rápido ha obtenido la residencia permanente en los Estados Unidos. Igualmente, durante la mañana de este lunes en la ciudad de Doral, los senadores Rick Scott y Ashley Moody junto al congresista Carlos Jiménez se pronunciaron sobre la captura de Nicolás Maduro y su comparecencia ante la justicia de Estados Unidos en la ciudad de Nueva York. Los Estados Unidos tienen que ser el campeón de la libertad y la democracia en nuestro hemisferio. No podemos tolerar ningún tipo de dictadura en nuestro hemisferio. El senador Rick Scott y congresistas coincidieron en calificar la captura de Nicolás Maduro como un paso clave para que él rinda cuentas ante la justicia estadounidense. A su vez, el senador Scott subrayó el rol determinante de la administración del presidente Donald Trump en la operación contra quien señaló como líder del denominado cartel de los soles, mientras que el congresista Carlos Jiménez negó de forma tajante y categórica que existiera algún tipo de negociación con representantes de Miraflores. Yo soy Laura Artal para Voz News. Y de Miami nos vamos a Caracas y es que hay incertidumbre dentro del régimen madurista en Venezuela luego de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que aseguró que si Delcy Rodríguez no seguía los lineamientos de una transición, el precio que pagaría sería más alto que lo ocurrido con Nicolás Maduro. Horas después, ella encabezaba un consejo de ministros en el que pidió trabajar en conjunto con Estados Unidos y en el que, por cierto, fue juramentada como presidente interina de Venezuela. Nos enlazamos con Derek Blanco, quien nos tiene todos estos detalles. Derek, gracias por estar con nosotros de nueva cuenta y quisiera comenzar preguntándote sobre la reacción del régimen ante las declaraciones del presidente Trump.
Bueno, justamente estas declaraciones, Karina, buenas tardes para ti, para toda la audiencia, se dan en horas de la tarde, justo en el Air Force One, el avión presidencial de Donald Trump, con los colegas periodistas, y horas después, aproximadamente yo diría unas 3, 4 horas, aparece Delcy Rodríguez en Consejo de Ministros, junto a, bueno, los, digamos, más altos jerarcas de la administración madurista. En este caso hay que decir Diosdado Cabello, también su ministro de Defensa Vladimir Padrino López, entre otros. No hubo una transmisión en directo, pero sí fotos y después un comunicado que ella emitió a través de sus redes sociales en el que llamaba a trabajar de manera conjunta con el gobierno de Estados Unidos de manera cooperativa, algo que sorprendió a la crítica porque fue un discurso bastante moderado, no sin dejar de lado la condena que han dado a la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, pero sí llamando a trabajar por la paz, que ese ha sido, según dijo, su objetivo de vida siempre, en el que se respete a los pueblos y también el tema de la no injerencia con asuntos internos de otros países. Pero le hacía este llamado directamente a Donald Trump, de hecho lo dice el comunicado que puede leer a través de sus redes sociales, y después de esto que ha ocurrido en horas de la tarde y anoche en Venezuela, con este Consejo de Ministros de Delcy Rodríguez, no ha habido todavía una respuesta directa de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, o de su secretario de Estado, Marco Rubio, a lo que ella ha dicho, más allá de lo que ambos hablaron en horas de la tarde de este domingo. Pero no solamente ha sido esto, Karina, al mismo tiempo también se han dado hoy otras noticias que aún podemos decir se mantienen en desarrollo, tienen que ver con el periodo de la nueva Asamblea Nacional de mayoría oficialista, como ha venido ocurriendo ya desde hace unos cuantos años, en este caso para el periodo 2026-2031. Hoy hablaba precisamente antes de que se juramentara la nueva directiva, de la que ya te voy a dar los datos, el hijo de Nicolás Maduro Guerra, quien obviamente se refirió a lo que ha ocurrido con su papá y con Cilia Flores y tuvo un mensaje bien particular. Asegura que hará todo lo posible porque ellos vuelvan. Escuchemos a continuación. Mi papá, el presidente Nicolás Maduro Moros, y mi segunda madre, la diputada Cilia Flores de Maduro, han sido secuestrados. Más nadie sino Dios tiene los destinos de Venezuela en sus manos, que más temprano que tarde estarán con nosotros y que gracias a toda la lucha del pueblo movilizado dentro y fuera del país, ellos volverán. Nuestros ojos lo verán. Seremos testigos de ese momento histórico. No tengan dudas que eso va a pasar. Bueno, parte de lo que ha dicho justamente Nicolás Maduro Guerra, minutos antes de que se juramentara, Karina, la Asamblea Nacional de mayoría oficialista para este nuevo periodo ha quedado conformada, vale decirlo, por Jorge Rodríguez, quien ya venía ocupando la presidencia del Poder Legislativo oficialista, también Pedro Infante en la primera vicepresidencia y Grecia Colmenares en la segunda vicepresidencia. Todos son del Partido Socialista Unido de Venezuela, obviamente del oficialismo. También comentarles que después de esto, Karina, de inmediato se trasladaron al Salón Tríptico de la Asamblea Nacional. Tuve la oportunidad en televisión ya hace varios años de cubrir el Parlamento venezolano y como reportero puedo decir que es un salón que está cerca del principal y allí mismo, y ya estamos viéndolo allí a través de las imágenes del medio, fue juramentada ya Delcy Rodríguez como presidente encargada. Decir que lo hacía, según ha dicho ella en sus palabras, con dolor por lo que había ocurrido con Nicolás Maduro y con Cilia Flores, pero que ella haría todo lo posible porque ellos estuvieran de regreso y por velar por la continuidad de la revolución bolivariana. Juró incluso en nombre de Hugo Chávez, justamente con su hermano, quien es Jorge Rodríguez, quien ocupa ahora nuevamente por un periodo más el Parlamento venezolano. Karina. Eso llama muchísimo la atención, Derek, justo porque contrasta un poco con el comunicado que ella había enviado en el que bajaba el tono en su retórica en contra de los Estados Unidos y llamaba a una cooperación. Sin embargo, al momento de ser juramentada, como tú lo dijiste, volvió a recalcar que esto era una agresión, que habían sido secuestrados, utilizando todavía esa retórica. Y mucho se ha especulado, sobre todo al exterior de Venezuela, que ella podría haber estado involucrada en una posible entrega de Nicolás Maduro. Eso parece al menos despejarse por ahora con la presencia del hijo de Nicolás Maduro, de alguna manera apoyando la juramentación de Delcy Rodríguez. Ahora, quisiera preguntarte rápidamente, Derek, también, hay reportes de que periodistas están siendo detenidos. Esa es una de las razones por las cuales, la razón principal por la cual tú ahora estás
realmente desde un lugar al interior transmitiendo y no en la calle. ¿Qué nos puedes decir de estas represalias en contra de quienes están ejerciendo el periodismo para cubrir este importante momento? Exactamente. Bueno, agregar un dato al comentario que hacías, Karina, justamente de el hijo de Nicolás Maduro, que fue una imagen emblemática para todos, porque él había dicho ayer que darían con los que habían traicionado precisamente al régimen. Ahora, me voy directamente con lo que me preguntas, Karina. Ha sido una situación bastante tensa en horas de la mañana. Comenzar diciéndote que hay una avenida en la ciudad capital que se llama Avenida Boyacá. Es conocida popularmente como la Cota Mil, bordea todo el Cerro del Ávila de oeste a este o viceversa. Ya desde la mañana, en medios como NTN24, por ejemplo, en Colombia, estaban reportando a través de fotos que habían personas armadas, no se sabe si de cuerpos de seguridad o colectivos del oficialismo, parando los vehículos, bajando a las personas de ellos e incluso, según dice el medio, revisándoles el celular, reporte que han dado también otros medios de comunicación del país y que se ha venido manejando desde tempranas horas de la mañana. A esto se suma lo que ha ocurrido con periodistas. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa reportó en un primer momento, ya hacia hora del mediodía, a 7 colegas periodistas detenidos. Dijeron que de estos 7, 2 o 3, corrijo, 3 ya habían sido liberados, pero que pedían, por favor, fueran liberados al resto. La mayoría, decía el sindicato, o lo dice en su cuenta de X, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, estaban cubriendo justamente el acto de la Asamblea Nacional el día de hoy. Se encontraban en las inmediaciones de la Asamblea Nacional y no especifican las razones por las que serían detenidos, pero están pidiendo su liberación. A esto se suma que el Colegio Nacional de Periodistas ha hecho lo propio, ha hecho un llamado. Ellos hablan de 8, pero extraoficialmente hablan de 23 colegas detenidos, incluso haciendo reportes en otros lugares distintos de la Asamblea Nacional, en distintos puntos de Caracas, haciendo reportes normales, grabando, como decimos coloquialmente, calientes o falsos en vivo, y han sido detenidos entonces, y no se sabe hasta qué hora pudieran ser liberados, qué se está haciendo al respecto y por qué motivo, por qué razón se están haciendo su trabajo. Han sido entonces llevados a las autoridades competentes. Terrible, terrible de verdad esta represión, pero afortunadamente todos los ojos del mundo están ahora puestos en Venezuela y en esta situación. Queremos agradecerte mucho, Derek, por tu trabajo, por tu valentía. Cuídate, por supuesto, seguiremos en contacto porque el mundo necesita saber lo que está pasando dentro de Venezuela en este momento tan crucial. Gracias, Derek Blanco, por estar con nosotros. Gracias a ti, Karina, y a todo el equipo. Y la captura de Nicolás Maduro en Caracas provocó reacciones encontradas en distintos países. Mientras en algunas naciones hubo celebraciones, en México se registraron protestas frente a la Embajada de Estados Unidos. Nuestro corresponsal en Ciudad de México, Alejandro Roldán, nos tiene detalles de lo que podría ser un nuevo episodio de tensión diplomática. Así es, Karina, y es un gusto de saludarte. Y bueno, contrario a lo que vimos en España, Argentina y por supuesto en Venezuela, esta alegría desbordada por haber puesto frente a la justicia al dictador Nicolás Maduro. En México, decenas de personas protestaron arrojando huevos y haciendo pintas en la Embajada de los Estados Unidos tras la operación que se realizó en Caracas. Esta agresión al edificio de la Embajada de los Estados Unidos en México hizo que el vicesecretario de los Estados Unidos, Christopher Landau, señalara que era insólito que los policías que cuidan este edificio no hicieran absolutamente nada. Tú no sabes nada porque tú no eres venezolano. Tú no sabes nada porque tú no eres venezolano. Aquí nadie es venezolano, nadie. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, salió hoy por la mañana en su conferencia de prensa y esto dijo al respecto. Nosotros no estamos a favor de las intervenciones, sino de la solución pacífica siempre y el diálogo como la forma de resolver cualquier diferencia entre las naciones. El senador del partido de izquierda, Gerardo Fernández Noroña, quien está vacacionando en Europa, condenó esta captura y la calificó como una gravísima agresión militar. Así lo dijo desde Roma, Italia. Inaceptable, gravísimo, exijo la presentación con vida del presidente Maduro y su esposa. Por otro lado, el expresidente López Obrador, amigo de Nicolás Maduro, también reaccionó a través de las redes sociales y le mandó un mensaje al presidente Trump diciendo que no olvidara que la efímera victoria de hoy podría ser la contundente derrota del mañana. 26 años, yo tenía 10 años cuando esto empezó.
¡Ay, no! La invasión. Nos invadió China. Nos invadió Rusia. Pero tras lo sucedido en Caracas, la tensión entre México y los Estados Unidos se profundiza. Y es que la congresista Ana Paulina Luna escribió en redes sociales que la presidenta Sheinbaum fue impuesta. Y si fuera buena presidente, el país no sería gobernado por los cárteles. Esta es la información desde la Ciudad de México para Voz News. Alejandro Roltan. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros. Ya viene el panel de Voz News. Cuidar tu salud no debería ser algo imposible. Con Voz Salud accedes a consultas ilimitadas, virtuales y en persona, análisis de laboratorio con descuento y a más de 400 medicamentos esenciales totalmente gratis, incluyendo los que tu familia realmente necesita. Todo desde solo $1 al día. Atención médica real sin complicaciones. Visita salud.voz.us y empieza a cuidarte hoy mismo. El 3 de enero de 1990 fue derrocado Manuel Antonio Noriega. El 3 de enero de 2020 fue dado de baja Qasem Soleimani, líder de las fuerzas militares de Irán. El 3 de enero de 2026 fue derrocado Nicolás Maduro en una operación militar impecable de solo 88 minutos, donde se logró la captura del dictador venezolano, hoy presentado en una corte de Estados Unidos en la que tanto él como su esposa Cilia Flores se declaran inocentes de todos los cargos. Para analizar todo este evento histórico, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y a Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Compañeros, comenzamos esta semana con una noticia tan esperada por millones de venezolanos. Hablamos horas precisamente en los últimos meses de qué podría pasar, de cómo podría darse este operativo. Lo reportamos finalmente durante el fin de semana y hoy estamos aquí en el panel analizando todo esto que sigue en desarrollo. Y comienzo contigo, Alfonso. ¿Cómo calificas esta operación? ¿Y qué le dirías a quienes aseguran que Estados Unidos violó el derecho internacional en este operativo? Bueno, yo creo que la operación fue increíble. O sea, veníamos hablando de esto desde hace meses, pero cuando sucede, aún así uno queda impresionado y sorprendido, ¿no? Fue ejecutado extraordinariamente bien, pudieron lograr su objetivo, que era arrestar a Nicolás Maduro, que es un criminal. Y esto es bien importante entenderlo. Realmente él no es un jefe de Estado, es un criminal común, jefe del Cartel de los Soles, y a eso se debe la entrada de Estados Unidos a territorio venezolano para arrestar a este individuo al cual se le habían radicado cargos. Por eso aquí no hay una violación de ley internacional. Esto está totalmente justificado. Esto no es una acción de guerra contra un gobierno legítimo. Esto no era un gobierno legítimo. Entonces, estas acusaciones de los demócratas son absurdas. Pero nuevamente, o sea, yo creo que fue un operativo extraordinario. El mismo Washington Post sacó una editorial reconociendo eso, que es una de las acciones más contundentes de un presidente en la era moderna y que la ejecución fue un éxito táctico enorme, ¿no? Entonces, yo creo que hay que reconocer eso y reconocer los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas por el increíble trabajo que hicieron. No se sabía nada de esto hasta que sucedió, pudieron mantener, ¿verdad?, el secreto. Sabíamos que tuvieron que esperar varios días porque las condiciones del clima tenían que estar perfectas. O sea que muchos factores que podían haber salido mal, pero francamente fue todo un éxito. No hubo muertes, bajas de americanas. O sea, es un gran logro y hay que reconocerlo por lo que es. Claro. Orlando, tú como venezolano quisiera preguntarte ¿qué significa precisamente la captura de Nicolás Maduro para ti, para millones de venezolanos? ¿Y qué opinas de la operación y de quienes, por otro lado, ahora salen a defender al narcodictador Nicolás Maduro? Bueno, finalmente ocurrió y la verdad es difícil de digerir. Creo que muchos no salimos todavía del shock. Ver las imágenes de Nicolás Maduro esposado, caminando, siendo
flanqueado por agentes de la DEA es impresionante. Yo pensaba, aunque todavía soy joven, pensaba que igual en mi vida no tendría el privilegio y la oportunidad de ver esas imágenes. Llega un momento en el que luego de tantos golpes, de tantas tragedias, en el que crees que al final los malos sí ganan, ¿no? Y que de alguna manera la justicia no llega y que hemos sido abandonados, ¿no? De alguna forma, ¿no? Pero gracias a Dios está la muestra de que Dios nos quiere, Dios valora a Venezuela y nos ha dado este regalo inmenso que es la imposición de la justicia al mayor criminal que hay en las Américas, que Nicolás Maduro es el tirano más sanguinario de este continente. Y en ese sentido, la operación de Estados Unidos era una operación completamente justa y legítima. Hay que recordar que Nicolás Maduro era un fugitivo de la justicia americana, tenía acusaciones, tiene acusaciones por narcoterrorismo, tráfico de armas, tráfico de cocaína, etcétera, en el Distrito Sur, Fiscalía del Distrito Sur de la ciudad de Nueva York. Y lo que Estados Unidos ha hecho es simplemente la aplicación de la ley. No ha violado una nación soberana porque Venezuela no es un país soberano. Venezuela es un país cooptado por mafias, es un país que ha sido repartido entre grupos criminales y potencias extranjeras, pero no es un país en el que se respete la voluntad de los venezolanos. Entonces, yo creo que no hay venezolano en el mundo, solamente el grupito de chavistas que todavía depende del régimen, que no esté celebrando esto. Lo vimos en las imágenes, son impresionantes. Salieron cientos de miles en todo el mundo, en las calles de las primeras ciudades de los países a celebrar esto. Obviamente en Venezuela no vamos a ver esas imágenes, porque si bien cayó la tiranía, aún no hay libertad. Creo que pronto la vamos a recuperar, aún no hay. La gente todavía tiene miedo, pero te puedo asegurar que hubo mucha celebración en discreto y en silencio. Así es, así es. Y bueno, hay reportes, desafortunadamente, al día de hoy han comenzado a realizar arrestos en las calles de Venezuela. Hay retenes, hacíamos un enlace con nuestro corresponsal Derek Blanco diciéndonos que hay retenes en las calles, deteniendo a la gente, revisando los teléfonos. Se lanzó un aviso ya, de hecho, el régimen avisando que a cualquiera que estuviese celebrando lo que ellos consideran la agresión de Estados Unidos en contra de la supuesta soberanía de Venezuela iba a ser detenido. Hay reportes de periodistas detenidos también. Es lamentable, justo en este momento, aun cuando están todos los ojos del mundo sobre Venezuela, la represión no se ha detenido. Pero mientras muchos han celebrado las acciones y el operativo impecable de Estados Unidos, aquí los demócratas, muchos de ellos han salido también a criticar al presidente Trump. Vanessa, ¿qué nos puedes decir de ello? Tú has estado siguiendo de cerca. Es increíble, hace unos meses los demócratas protestaban con letreros de no kings o no reyes. ¿Cómo se justifica ahora que defiendan la figura de un criminal como Maduro? De nuevo es el problema de los demócratas de atacar cualquier cosa que haga el presidente Donald Trump. Está ese chiste que hacen algunos republicanos de que si Trump desaparece el cáncer, al otro día saldrían los demócratas a decir que ellos están en favor del cáncer. Es decir, no hay nada que el presidente Trump pueda hacer que vaya a mantener contentos a los demócratas. En este momento, aunque obviamente vemos, digamos que una gama de reacciones, dependiendo de qué tan extremo es el demócrata, en realidad todos los demócratas le han buscado un pero a esto. Desde los más extremos, como Zohran Mamdani, diciendo que esto se trata de un acto de guerra y violación al derecho federal e internacional. Obviamente Alexandria Ocasio-Cortez también, diciendo que esto no se trata de drogas, sino de que Donald Trump se quiere robar el petróleo de Venezuela. Hasta luego los más moderados, como un Hakeem Jeffries, diciendo que si bien pues Maduro es culpable de muchas cosas y es un tirano, que el desarrollo de los acontecimientos es un problema y que el presidente Trump no le estaba poniendo cuidado a los asuntos internos de Estados Unidos, lo cual una vez más es un gesto de hipocresía enorme de los demócratas, que después de todo ese gobierno tan terrible que vimos en la era Biden, digan que el presidente Trump no le está poniendo cuidado a los asuntos de Estados Unidos y que qué está pasando con los precios, cuando durante 4 años ellos simplemente no sabían qué estaba pasando con los precios, parecía que no, que los precios no existían para los demócratas.
Claro. Y en ese sentido, bueno, lo mencionamos durante el fin de semana, la hipocresía, ¿no? Ya había una recompensa por la cabeza de Maduro de $25 millones que nunca ejecutaron. En este caso, el presidente sí la ejecutó y entonces por eso es contrastante y no se entiende la postura de los demócratas en contra de haber ejecutado una orden de captura de un narcoterrorista que ha causado la muerte de tantos estadounidenses con el tráfico de drogas. Ahora, más allá de todo este operativo que ya ocurrió, se viene un periodo difícil de transición para Venezuela. Hoy escuchábamos al hijo de Nicolás Maduro, precisamente a Nicolás Maduro Guerra, decir que logrará la libertad de su padre y de su madrastra, y a Delcy Rodríguez, decir que con dolor tomaba juramento como presidenta o como presidente interino de Venezuela. Orlando, ¿crees que ha sido correcta la estrategia que está tomando en este momento Estados Unidos de alguna manera presionar a Delcy Rodríguez en este periodo de transición y qué puede venir después y en qué parte de la ecuación podría integrarse la oposición y la líder de la oposición, María Corina Machado? Mira, estamos en un buen escenario. Las transiciones no son ideales, no son perfectas, son engorrosas, pero estamos en un buen escenario. ¿Por qué? Porque uno de los riesgos que había si Estados Unidos hubiera llegado a derrocar a Maduro era que lo hiciera sin hacerle seguimiento a lo que hubiera ocurrido en Venezuela. Y eso pudiera haber generado un vacío que en el contexto de un Estado fallido, compuesto de mafias, de grupos criminales, de grupos narcotraficantes, etcétera, hubiera devenido en caos. Imagínense el escenario en el que en ese contexto simplemente se impone o arranca, por ejemplo, la figura de María Corina Machado o Edmundo González Urrutia. Era un periodo de inestabilidad muy peligroso en el que incluso se ponía en riesgo al legítimo liderazgo de Venezuela. Ahora, la única forma de que Estados Unidos pueda hacer una transición en orden sin necesariamente involucrar fuerzas militares de Estados Unidos es haciéndolo con los actores domésticos. Y lo increíble ahora, y es el gran milagro que ha ocurrido, es que Donald Trump no simplemente derrocó a Maduro, sino que además está dispuesto a velar por la transición, acompañar el proceso de transición de una manera administrada por Marco Rubio, según lo que sabemos hasta ahora. Y eso es increíble, porque obviamente está todo el tema de nation building y todo esto que se le acusa a Estados Unidos. Yo creo que Trump lo está manejando muy bien y es con disuasión, con amenaza y con el precedente de la captura de Maduro, poner en cintura a un gobierno de Delcy Rodríguez, que obviamente todo el mundo sabe que Delcy Rodríguez no es menos criminal, no es menos terrorista, ni menos narcotraficante que Maduro. La diferencia es que Delcy Rodríguez hoy va a regir el país con el precedente de Maduro. Imagínense el escenario en el que Estados Unidos está negociando con, digamos, Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez, y tiene una pistola apuntándoles, pero no le creen que vaya a atreverse. De hecho, Maduro baila, se ríe, se burla, y de repente Estados Unidos dispara la pistola y cae Maduro al suelo. ¿Cómo continúa negociando Delcy Rodríguez? ¿Cómo continúan las conversaciones? Todo cambió. Ahora, eso no quiere decir que no sea inestable la situación. Yo creo que María Corina Machado tiene que ser reconocida como lo que es la figura indiscutiblemente legítima, la líder de la oposición venezolana, y es la única que le va a dar legitimidad a un proceso de democracia en el país. Yo creo que Estados Unidos tiene que incorporarla sin duda alguna, tiene que tomarla en cuenta, y yo creo que eventualmente cuando haya elecciones libres va a ser la primera mujer presidente legítima de Venezuela. Y ha habido mucha controversia en la manera en la que ha respondido el presidente Trump los cuestionamientos. Sabemos que él hace largas conferencias de prensa, responde todo tipo de preguntas sin que haya una preparación de por medio en qué respuesta va a dar, y por eso se le ha criticado que quizá algunos sintieron que dejaba la figura de María Corina un poco de lado. Sin embargo, hemos escuchado al secretario de Estado, Marco Rubio, de alguna manera aclarar y amortiguar esta situación. Lo mismo con los congresistas de Florida, como por ejemplo María Elvira Salazar, Jiménez y Díaz Balar, quienes han aclarado que María Corina es la líder indiscutible de la oposición y que seguramente tendrá un papel importante
en esta transición, quizá no en este mismo momento en el que ni siquiera se encuentra en Venezuela. Mi pregunta para ti, Alfonso, es: ¿acierta la administración Trump asumiendo o dirigiendo esta transición como lo declaró el presidente el día de ayer, y cómo podría lucir en las próximas semanas y meses? Bueno, ciertamente, como tú dices, la conferencia de prensa del presidente generó algo de confusión, y en este último día hemos estado empezando a ver algo de claridad con las declaraciones de Marco Rubio y también con las declaraciones del secretario de Defensa, Pete Hegseth. La realidad es que cuando el presidente dijo que iban a gobernar Venezuela, pues da la impresión de que si iba a establecer algún tipo de junta, que iban a enviar tropas y gobernar a Venezuela. Está claro que eso no es lo que él quería decir. Como decía Orlando, lo que están buscando hacer es utilizando la presión máxima para asegurarse de que las cosas cambien. Primero que nada, lograron ese primer objetivo, ¿no? Arrestar el capo del Cartel de los Soles, muy importante, y envió un mensaje muy poderoso, esa intervención militar, un mensaje muy poderoso al régimen que todavía queda. O sea, hay que reconocer que las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana. El régimen sigue cooptado por elementos criminales. Claro, Estados Unidos ahora tiene la presión, puede presionarlos para que se dé esa transición. La realidad no es que al día de hoy pudiera llegar ahí María Corina y asumir el poder. No es tan sencillo. Entonces, la única manera es hacerlo de esta manera y tratar de poner la presión a Delcy Rodríguez para que efectivamente vayan cediendo, y se dé una transición eventualmente a unas elecciones. El propio secretario Rubio dijo que las elecciones que se dieron, en las que prevaleció Edmundo González, no habían sido legítimas. O sea, que ya se ha descartado la idea de que el gobierno de Edmundo González es el gobierno legítimo. O sea, que se va a negociar con los que quedan, presionándolos para que se dé esa transición a una democracia. Sería unas elecciones libres en las que pudiera competir María Corina, y entonces ya el pueblo venezolano, a través de el que resulte victorioso, pues asumiría las riendas de su propio gobierno, como debe ser. Pero es un periodo de dificultad. O sea, vimos inicialmente unas declaraciones de Delcy diciendo que iba a cooperar con Estados Unidos. Ahora, como tú bien reseñabas, ese discurso desafiante mientras asumía el cargo de presidente. Entonces yo creo que en los próximos días vamos a ver cómo esto se va a ir evolucionando, si efectivamente Delcy va a poder cooperar con Estados Unidos, porque pudiera ser que eventualmente Estados Unidos tiene que actuar militarmente nuevamente, cosa que el presidente no ha descartado, pero que lo que está claro es que gobernar significa ponerle presión al régimen actual para facilitar un regreso a la estabilidad y a la democracia. Y como bien lo señalas, el presidente no ha descartado una segunda operación militar en Venezuela, y además no ha descartado también operativos en Colombia y en México. Y sobre eso quisiera preguntarte, Vanessa. Sabemos que el presidente Petro, grande aliado de Nicolás Maduro, incluso ha reaccionado ya. ¿Podríamos ver, crees tú, algún operativo similar en contra de Petro? ¿En qué posición quedan en este momento Colombia y México? Pues yo creo que, como dijo el secretario Rubio, el mensaje es que no jueguen con el presidente Trump y que es capaz de hacer lo que muchos creen que es imposible, incluso de llevar a cabo una operación con un nivel de complejidad como el de la operación para capturar a Osama Bin Laden, o incluso más complicada, esta operación de captura de Nicolás Maduro. Ahora, el asunto es que ya en la realidad yo creo que estamos en una posición bastante complicada, porque creo que ahorita, obviamente, el presidente Trump dice todo esto y sigue hablando de lo que puede venir en otros países, pero ahorita creo que los ojos del Departamento de Defensa y del Departamento de Estado están en esta situación tan complicada que está ocurriendo en Venezuela, que sin duda, es decir, hoy estamos mejor que ayer. Eso queda claro, pero ahorita viene la pregunta de cómo se va a desarrollar
la situación en Venezuela y creo que es un asunto muy complicado y yo la verdad no lo veo tanto como Alfonso y Orlando que están hablando de un Estados Unidos construyendo una nación y haciendo o presionando para unas elecciones y presionando para que efectivamente este tipo de cosas suceda. Yo veo es a un Trump muy práctico que está tomando una vía como por ejemplo la que tomó en Brasil de eventualmente decir que Lula es su amigo siempre y cuando se someta a las condiciones que él le da y las condiciones que han puesto ahora sobre la mesa tanto el presidente Trump como los dos secretarios, el de Defensa y el de Estado, es acceso a los recursos, no Irán, no China, no enemigos de Estados Unidos en la región y la posibilidad de que, por ejemplo, los Rodríguez se queden en el poder. Yo creo que en este momento el presidente Trump, es decir, hoy sobre la ventana lo que estamos viendo no es tanto ese reconstruir una nación donde el presidente Trump empuje para que María Corina eventualmente llegue a la presidencia, sino someter a esos socialistas, si se quieren quedar, a darle a Estados Unidos digamos que el acceso a los recursos y sacar a los enemigos de la región, y esa ya es una situación bastante complicada. Yo ahí no estaría tan seguro. Perdona que te interrumpe, porque o sea, se nos está terminando el tiempo, pero quiero brevemente escucharlos sobre este último punto, Alfonso y Orlando. Quizás eso pueda hacer a algunas personas pensar así, el hecho de que estemos hablando con Delcy, ¿verdad? Que Estados Unidos esté negociando con Delcy. Pero yo creo que el mismo Marco Rubio y todo el aparato de inteligencia de Estados Unidos reconoce las personas que están involucradas aquí, que han sido partes de un cartel y que son muy listas, que en el pasado han hecho más o menos lo mismo, tratar de negociar para después regresar a sus actividades criminales. Entonces yo creo que se ha aprendido una lección. Yo creo que ellos reconocen que en el momento no tienen de otra de negociar con estas personas, pero dudo realmente que estén dispuestos a dejarlos en el poder sabiendo el historial que tienen estas personas. Orlando, cerramos contigo. Sí, de acuerdo. Mira, si lo de Trump simplemente fuera un acuerdo petrolero, hubiera llegado a ese acuerdo con Maduro. Sabemos que Maduro ofreció absolutamente todo a Donald Trump para aplacarlo y al final no se trataba de eso. Estados Unidos ha sido claro y lo dejó claro el secretario Marco Rubio. Es estabilidad, es una nación aliada. Y Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez no pueden garantizar una nación aliada a menos que saneen Venezuela. Y sanear Venezuela va a inevitablemente llevar a una transición democrática. No es que Estados Unidos tenga que promoverla, es que naturalmente va a llevar a una transición democrática en la medida en que Estados Unidos reclame que, por ejemplo, Delcy Rodríguez acabe con el narcotráfico, acabe las relaciones con Irán, China y Rusia, permita la entrada de inversión americana, permita la entrada de corporaciones americanas, les respete. Es decir, tiene que haber Estado de Derecho para que eso ocurra. Tiene que haber legalidad, tiene que haber estabilidad política y nada de eso se puede dar bajo estas condiciones. Entonces... No, Orlando me está dando la razón en el sentido en el que está diciendo que en la medida que Delcy Rodríguez permita todo esto, ese es ese es el escenario ahora. Estados Unidos está poniendo las condiciones a Delcy Rodríguez y es con los Rodríguez con los que se va a hacer todo esto. Absolutamente. Y te voy a decir algo. Es el mejor de los escenarios. Porque es lo que va a dar garantía a una transición ordenada sin involucrar tropas americanas. Yo creo que pensando a largo plazo, el presidente Trump no hubiera tomado... Yo digo, ellos saben que si bien ellos pueden colaborar por ahora, en un futuro, cuando Trump ya no esté, ellos pueden cambiar de postura. Exactamente. O sea, por eso yo creo que el interés en que se dé una transición. Y en que se den de nueva cuenta elecciones, que seguramente eso es lo que va a pasar. Yo creo que el presidente Trump no hubiera arriesgado y puesto toda esta operación, todo este operativo, todos estos recursos para, como lo dijo Alfonso y Orlando, que finalmente cuando el presidente salga todo vuelva a ser igual. Él está tratando de asegurar un bienestar en el hemisferio a largo plazo, en el mejor interés de los Estados Unidos, y eso incluye precisamente una transición democrática hacia otro régimen que ya sucedió el año pasado, pero que desafortunadamente no se pudo ejecutar, y seguramente se llevarán a cabo elecciones de nueva cuenta para que de esta manera Estados Unidos pueda garantizar que hay un cambio verdadero y de fondo. 10 segunditos a ti, Orlando, porque se nos terminó el tiempo. Lo dijo Trump ayer en una entrevista al New York Post. Puede haber elecciones. Vamos a llevar a elecciones. Pero primero tiene que haber ley y orden. Y ley y orden es precisamente transición ordenada a elecciones. Entonces, sabemos que Estados Unidos entiende bien con quién está lidiando. Yo creo que saben que estos tipos quieren ganar tiempo, quieren
hacer rodeos, etcétera, y con eso van a trabajar. Y en el momento en que no cumplan, va a ocurrir, como ya dijo Trump, un futuro peor que el de Nicolás Maduro. Claro, y con eso nos vamos, compañeros, se nos terminó el tiempo, pero vamos a seguir hablando de todo esto en los próximos días. Gracias, Vanessa Vallejo, Orlando Avendaño y Alfonso Aguilar, y gracias a ustedes por su confianza y su sintonía. Es muy importante que vaya a nuestro canal de YouTube, nos encuentra como @VozMedia. Suscríbase, active las notificaciones y comparta nuestro contenido. De esta manera nos ayuda a seguir trabajando para usted. Gracias, que tenga una excelente noche y si Dios lo permite, lo esperamos mañana. Bendiciones.